¿Y si los 144.000 no son lo que nos contaron? ¿Y si no son un grupo especial reservado para una élite religiosa? ¿Y si no son literalmente 144.000? ¿Y si no son una promesa, sino una advertencia? A veces, el mayor peligro de una profecía no es malinterpretarla, es darla por sentada, encerrarla en una caja, simplificarla, reducirla, y pocos pasajes han sido tan encasillados como este, porque cuando escuchamos los 144.000 del Apocalipsis, inmediatamente se activan las imágenes que heredamos: túnicas blancas, coros celestiales, un número exclusivo, los escogidos, los mejores, los santos imbatibles. Pero nadie se atreve a hacer la pregunta incómoda: ¿por qué 144.000? ¿Por qué contarlos? ¿Por qué nombrarlos por tribus que ya no existen literalmente? ¿Por qué aparecen en Apocalipsis 7 y luego reaparecen en Apocalipsis 14? Como si algo hubiera cambiado. ¿Qué significa estar sellado? ¿Es un sello literal? ¿Invisible? ¿Espiritual? ¿Es protección? ¿Es distinción? ¿Es sentencia? El texto no lo grita, lo susurra, y tal vez ese sea el primer error: pensar que el Apocalipsis debe leerse con la mente, cuando fue escrito para revelarse al espíritu. Porque el Apocalipsis no es un libro de predicciones, es un libro de desenmascaramiento. Eso es lo que significa Apocalipsis: quitar el velo, mostrar lo que siempre estuvo, pero nadie quiso ver. Y lo que muestra no es solo el fin, muestra quién eres tú en medio del fin. Así que volvamos, leamos lo que muchos solo repiten. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7:4 dice: oí, no vio, oyó. Eso ya debería hacernos frenar, porque lo que uno oye no siempre es lo que uno ve. Y de hecho, cuando Juan ve una multitud que nadie podía contar. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. ¿Lo notas? Primero escucha un número cerrado, luego ve una multitud abierta. ¿Y si ambos son el mismo grupo, desde dos perspectivas distintas? ¿Y si los 144.000 no son una élite, sino una señal, una advertencia espiritual para todo el que cree estar del lado correcto? Porque no es un número para presumir, es una cifra para despertar. 12.000 de cada tribu, 12 por 12.000, 144.000, un número perfecto, simbólico, como un eco del antiguo Israel, pero rescatado para una nueva batalla. Y sin embargo, los nombres de las tribus no son los mismos de siempre. Falta Dan, se incluye a Leví, se menciona a José, pero no a Efraín directamente. ¿Accidente? ¿Descuido? ¿Licencia poética? ¿O es un mensaje oculto para el que tiene ojos para ver? Tal vez no se trata de quién está, sino de por qué están. Tal vez no se trata de qué nombre lleva la tribu, sino de qué carácter refleja su historia. Y entonces la pregunta ya no es ¿quiénes son los 144.000? Sino ¿por qué algunos fueron contados y otros no? El Apocalipsis nunca te dice todo de golpe, no te da una lista, no te deja un mapa, te deja clave, fragmento, contraste. Y frente a los 144.000, la pregunta no es quién los eligió, la pregunta es ¿qué los distingue? No se menciona que tengan poder, ni fama, ni señales, ni don, solo que fueron sellados. Y aquí comienza el misterio más grande: ¿qué es el sello de Dios? Porque si no entiendes eso, todo lo demás será teoría. Y si lo entiendes, tal vez no puedas volver a dormir tranquilo, porque el sello no es para los fuertes, es para los fieles, no es para los que predican más alto, es para los que resisten más profundo. El sello no los libra de la tribulación, los marca en medio de ella. Y eso cambia todo, porque los 144.000 no están escapando, están resistiendo, están en pie. Mientras el mundo se derrumba, no están contando los días, están sosteniendo la fe, no están seguros porque lo entendieron, están sellados porque no negaron su nombre. Tal vez la razón por la que nadie quiere hablar seriamente de los 144.000 es porque al hacerlo descubrimos algo perturbador. No se trata de ellos, se trata de nosotros. No son un grupo aparte, son un reflejo del que deberíamos ser, y eso nos pone contra la pared, porque la pregunta ya no es ¿quiénes son los 144.000? sino ¿estoy viviendo como si fuera uno de ellos? Si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ti. ¿Qué no se ha dicho ya sobre los 144.000? Que son los únicos salvos, que son testigos especiales, que son mártires, que pertenecen a una denominación específica, que son judíos literales, que son cristianos espirituales, que son vírgenes, que son simbólicos, que son reales, que son un misterio, o que no hay ningún misterio. Lo que sobra son versiones. Lo que falta
es silencio, porque muy pocos se atreven a reconocerlo. El texto no explica tanto como nos gustaría, y lo que más se ha dicho es precisamente lo que no dice. Algunos afirman que los 144.000 son judíos étnicos, descendientes literales de las 12 tribus, que serán levantados en los últimos días como una especie de comando espiritual para evangelizar al mundo durante la gran tribulación. Otros sostienen que representan a los cristianos fieles de todas las épocas, sellados por su pureza, su fidelidad y su lealtad a Dios hasta la muerte, y que el número es simbólico. 12, el número de gobierno, por 12.000, multitud organizada, formando una comunidad perfecta. Y hay quienes, sin temor, dicen que ellos son parte de ese grupo. Lo afirman con seguridad, con autoridad, a veces con arrogancia. Pero si algo tiene el Apocalipsis, es que no se deja controlar. Es un texto que resiste al orgullo, que derriba dogmas disfrazados de certeza, que se deja leer, pero no se deja domesticar. Por eso no sorprende que, al hablar de los 144.000, el Apocalipsis solo diga lo necesario y calle lo demás, porque en lo que dice hay clave y en lo que calla hay revelación. Uno esperaría que Juan preguntara ¿quiénes son? ¿Por qué ellos? ¿Qué los hace distintos? Pero Juan no pregunta, solo oye el número y luego ve otra cosa. ¿Por qué ese orden? ¿Por qué escuchar primero y ver después? Tal vez porque lo que se oye representa la estructura visible y lo que se ve revela la dimensión eterna. Primero, un número cerrado. Después, una multitud sin límite. Primero, una lista de tribus. Después, todas las naciones. ¿Coincidencia? ¿Contradicción? ¿O mensaje oculto? Muchos han dicho cosas con fuerza, pero pocas veces con reverencia. Se dice que los 144.000 son vírgenes. Entonces algunos enseñan que deben ser solteros. Otros, que es una metáfora de pureza espiritual. Otros, que son hombres exclusivamente. Se dice que siguen al Cordero donde quiera que va. Entonces hay quienes afirman que son una élite, una vanguardia celestial. Pero nadie se pregunta, ¿por qué alguien tendría que ser contado para seguir al Cordero? ¿Acaso no todo creyente debería seguirlo sin condiciones? Otros dicen que los 144.000 son el remanente del tiempo del fin, los que no se contaminaron con mujeres, como dice Apocalipsis 14. ¿Significa eso que el resto sí lo hizo? ¿Que ellos son los únicos fieles? ¿Que todo lo demás fue impuro? ¿Y qué hay del contexto? ¿Estamos leyendo poesía como si fuera teología? ¿Simbolismo como si fuera manual? Porque también se dice que el Apocalipsis no debe tomarse literalmente, pero cuando conviene, si lo toman literal, se ignora lo que el texto repite y se absolutiza lo que solo menciona una vez. Y entonces, sin darnos cuenta, transformamos un pasaje lleno de misterio en una herramienta de control religioso. Unos dicen, solo 144.000 serán salvos, y así, excluyen a millones. Otros dicen, somos los únicos con la verdad, nosotros somos los 144.000, y así, se hacen dioses en la tierra. Pero nadie quiere decir lo evidente. La Biblia no nos da todas las respuestas, y cuando lo hace para probar el corazón, no para inflar el ego. Tal vez por eso, Apocalipsis no se escribió como un mapa, sino como un espejo que no revela el futuro de otros, sino tu condición actual, porque mientras tú discutes sobre si el número es simbólico o literal, el verdadero problema no es quiénes son ellos, sino quién eres tú. Y eso no lo dicen los que enseñan, ni los que afirman, ni los que se creen sellados. Eso solo lo sabe el que sella, Dios. Y si algo debe quedarte claro, es esto: todo lo que se ha dicho sobre los 144.000 puede ser útil, puede ser interesante, puede incluso tener algo de verdad, pero también puede estar muy lejos del mensaje que Juan recibió, porque la palabra no fue dada para crear exclusividad, fue dada para encender alerta, y en esa alerta hay silencio, un silencio que incomoda, un silencio que interrumpe las doctrinas cerradas, un silencio que pregunta, sin hablar, ¿estás buscando una identidad o estás respondiendo a un llamado? Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Gracias por ser parte de esta historia. Si quieres saber quiénes son los 144.000, no mires lo que dicen los hombres, mira lo que sí dice el texto, y, tal vez más importante aún, lo que no dice, porque en el Apocalipsis cada palabra es una llave, cada silencio, una puerta cerrada con propósito, y cada detalle, una huella del cielo. Así que abramos la escritura, sin doctrinas prefabricadas, sin necesidad de defender posturas, solo la palabra,
como es Apocalipsis 7, 4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Detente, no dice que Juan vio a los sellados, dice que oyó el número. Eso ya lo habíamos notado, pero ahora miremos lo que sigue. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000, de Gad, 12.000, y así, hasta completar 12 tribus, todas con 12.000. Perfecto, simétrico, exacto. Pero hay algo extraño. La tribu de Dan no está. La tribu de Efraín tampoco aparece directamente. Y en cambio, aparece Leví, la tribu sacerdotal que tradicionalmente no era contada en censos de guerra. Y aparece José, el patriarca, cuando en otras listas aparece dividido entre sus dos hijos, Efraín y Manasés. ¿Casualidad? ¿Error de Juan? ¿Edición del Espíritu Santo? Nada en el Apocalipsis es accidental. Entonces, ¿qué está mostrando esta lista? Un Israel reordenado, un pueblo reestructurado por el cielo. El antiguo orden fue interrumpido. Las tribus no están donde estaban. Algunas desaparecen, otras reaparecen, otras son reemplazadas. Esto no es política genealógica. Esto es una declaración espiritual. El pueblo de Dios que es sellado no está formado según la carne. Está compuesto según la decisión divina. Y esa decisión no se basa en linaje, sino en lealtad. Ahora avancemos a Apocalipsis 14, 1-5. Allí, Juan ya no oye, ahora ve. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144.000. Mismo número, otro escenario. Ahora están junto al Cordero, en el monte de Sión, pero no cualquier monte de Sión. Este no es el de Jerusalén terrenal, este es el escenario celestial, una imagen profética de victoria final. Y hay más, teniendo el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí entra en juego el sello, porque en Apocalipsis hay dos marcas posibles, el sello de Dios sobre la frente de lo suyo, la marca de la bestia sobre la frente o la mano de lo suyo. Ambas representan pertenencia. ¿A quién pertenece? ¿Quién te ha marcado? Y aquí está la pista más poderosa. El sello no es un beneficio, es un signo de propiedad, una identificación visible para lo invisible. No es para que tú lo veas, es para que el cielo y el infierno sepan a quién no pueden tocar. En Éxodo, los israelitas pintaron sangre en los dinteles de sus puertas. En Apocalipsis, la sangre ya no está en los marcos, está sobre las frentes. El sello no es un escudo contra el dolor, es una señal de fidelidad en medio de la guerra. Y entonces el texto añade, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Literal. Simbólico. Recordemos que en toda la Biblia, la infidelidad espiritual se expresa como adulterio. Israel fue llamado prostituta cuando siguió a otros dioses. Los profetas acusaban al pueblo de fornicación cuando dejaba de seguir al Señor. Entonces, ¿qué significa que estos son vírgenes? No necesariamente que son célibes, sino que no se contaminaron con la idolatría del mundo, que permanecieron fieles, que no se vendieron, que no se doblegaron. El texto continúa. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Otra huella. No lo siguen porque es cómodo. Lo siguen donde sea, incluso si eso significa dolor, soledad, rechazo, pérdida. No siguen al Cordero por conveniencia, lo siguen por convicción. Y entonces viene una frase inquietante. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicia, los primeros frutos, los primeros que se ofrecen, los primeros que son separados, no los únicos, pero sí los primeros, los que abren el camino. ¿Y qué hacen? En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No dice que eran perfectos, dice que eran íntegros, que lo que hablaban reflejaba lo que creían. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Que los 144.000 no aparecen por casualidad, que son sellados en medio del conflicto, que representan a un Israel reconfigurado por Dios, que son fieles a pesar de todo, que son primicias, no élite, que su distinción no es privilegio, es carga. Y lo que no dice es tan revelador como lo que sí. No dice que fueron admirados, ni seguidos, ni celebrados. Solo dice que están con el Cordero. Y eso basta. No te pierdas ni un solo capítulo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hay momentos en la Escritura en los que Dios no habla. Y sin embargo, lo dice todo. El Apocalipsis está lleno de trompetas,
truenos, voces y gritos. Pero entre todo ese estruendo profético hay silencio, silencios que duelen, silencios que confrontan, silencios que enseñan más que 1000 palabras. Uno de esos silencios envuelve la identidad exacta de los 144.000. Se nos da un número, una lista, un sello, pero no se nos dice su origen exacto, ni su tiempo, ni su edad, ni si murieron, ni si fueron arrebatados, ni si eran conocidos, ni si alguien los reconoció. ¿Por qué tanto silencio? La Biblia no es un libro ansioso, no está tratando de satisfacer la curiosidad de todo, está diseñada para transformar al humilde y exponer al arrogante. Y al leer sobre los 144.000, no nos encontramos con una biografía, sino con un velo, una imagen nítida, pero incompleta, como una silueta detrás del humo, porque tal vez el mensaje no está en los detalles que nos faltan, sino en el por qué Dios eligió no darlo. ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin? Daniel 12:4. Daniel vio visiones, pero no lo entendió todo, y cuando quiso saber más, el cielo le dijo, basta. A Ezequiel le mostraron cosas que le prohibieron repetir. A Pablo se le dio acceso al tercer cielo, pero le fue prohibido hablar de lo que escuchó. Y a Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, le dijeron en Apocalipsis 10:4, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escriba. Hay cosas que el cielo intencionalmente calla, y ese silencio no es vacío, es un mensaje que nos dice, no busques dominar el misterio, déjate transformar por él. Los 144.000 aparecen sin advertencia, y cuando reaparecen, tampoco se explican, solo están allí, de pie, sellados, silenciosos, como si el peso de su fidelidad hablara por ello. No hay discurso, no hay proclama, no hay milagros registrados, no hay nombre, ni uno solo, nadie los entrevista, nadie los identifica, y sin embargo, el cielo los reconoce. ¿No es ese el anhelo más profundo de todo creyente? Que tal vez nunca serás famoso, que tal vez no sabrán tu nombre aquí, pero el cielo sabe quién eres. Ese silencio es consuelo, y también es juicio, porque mientras algunos pelean por ser vistos, estos fueron sellados sin ser anunciados. Mientras algunos predican para que los aplaudan, estos siguen al Cordero en silencio. Y mientras algunos gritan para llamar la atención, estos cantan una canción que nadie más puede aprender. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000. Apocalipsis 14:3. ¿Por qué solo ellos pueden aprender ese canto? Tal vez porque ese canto no se aprende con notas, se aprende con cicatrices. No es un himno, es un testimonio, el lenguaje de quienes han sido marcados, no con tinta, sino con obediencia, no con fama, sino con perseverancia. Y entonces, el silencio se convierte en espejo, no solo para interpretarlo, sino para preguntarnos, ¿por qué queremos saber tanto? Si aún no estamos dispuestos a obedecer lo poco que ya sabemos, porque no es nuevo que Dios hable con silencio. Cuando Jesús fue llevado ante Herodes, no respondió, guardó silencio, y ese silencio fue juicio para el que quería espectáculo, pero no verdad. Cuando Job exigió explicaciones por su sufrimiento, Dios no respondió con respuesta, respondió con pregunta. Y cuando Elías buscaba a Dios en el fuego y el terremoto, lo encontró en un silbo apacible y delicado. Ese es el lenguaje del reino. Silencio con peso, silencio con propósito, silencio que separa. Y por eso, quizás los 144.000 no se explican con claridad, porque no fueron puestos para que se expliquen, fueron puestos para recordar, para representar, para interrumpir nuestra necesidad constante de controlar, clasificar y etiquetar, y obligarnos a mirar hacia adentro. ¿Estamos viviendo de tal forma que el cielo querría sellarnos? ¿Estamos tan ocupados discutiendo si son judíos o simbólicos que olvidamos que su verdadera distinción fue la fidelidad? ¿Y si el mayor mensaje de los 144.000 no está en lo que hacen, sino en lo que no dijeron nunca? El silencio no es vacío, es prueba, es fuego, es un lenguaje que solo entienden los que han dejado de hablar para comenzar a escuchar, porque cuando Dios calla, no significa que se fue, significa que es nuestro turno de responder. ¿Te está gustando este mensaje? Suscríbete ahora y sigamos juntos este hermoso viaje de crecimiento en Dios. Cuando la Biblia guarda silencio, el hombre empieza a hablar, y cuando el hombre habla demasiado, nacen las leyendas. Con los 144.000, eso fue exactamente lo que pasó, porque lo que no se pudo controlar desde el texto, se intentó definir desde la tradición, desde la doctrina, desde el miedo o desde el orgullo, y así,
Con el paso del tiempo, los 144.000 dejaron de ser lo que el Apocalipsis sugiere, para convertirse en lo que cada grupo quiso que fueran. Algunos los hicieron el club exclusivo de los redimidos, una cifra cerrada, innegociable. Solo 144.000 se salvarán, decían, y el resto, que se conforme con observar desde afuera. Otros dijeron que son evangelistas judíos del tiempo del fin, literalmente hombres israelitas, 12.000 de cada tribu, levantados para predicar en la gran tribulación, con unción sobrenatural. Otros más afirmaron que representan a los cristianos más puros, una especie de élite espiritual dentro del cuerpo de Cristo, los que alcanzaron un nivel superior de santidad, que no se contaminaron, que siguieron al Cordero hasta las últimas consecuencias, y que ahora reinan con él desde el monte de Sión. Y aún otros, desde fuera de la fe cristiana, vieron en los 144.000 un símbolo místico, un número cargado de vibración cósmica, un código esotérico que indica la frecuencia del alma en evolución espiritual. ¿Qué tienen en común todas estas interpretaciones? El deseo humano de control, el impulso por clasificar, la necesidad de pertenecer o de excluir, porque la verdad es esta: cuando un texto no lo dice todo, quien tiene el corazón correcto se inclina con reverencia, y quien tiene el ego inflamado construye un dogma. La historia está llena de grupos religiosos que afirmaron: nosotros somos los 144.000. Lo dijeron con certeza, lo predicaron con convicción, lo sostuvieron, hasta que el número empezó a crecer. ¿Qué haces cuando tu congregación ya pasa los 144.000? ¿Cortas el ingreso? ¿Cambias la doctrina? ¿O reinterpretas lo que tú mismo afirmaste? El error no fue leer el Apocalipsis, el error fue apropiarse de él, usarlo como un espejo para los demás, nunca como un reflejo de uno mismo, porque los 144.000 no fueron escritos para identificarse, fueron escritos para confrontar. Cada interpretación externa, cada teoría, cada dogma cerrado revela algo, no necesariamente del texto, sino del que lo enseña. ¿Quieres saber qué tanto conoce alguien a Dios? Escucha cómo habla de los 144.000. Si los describe con humildad, temor y reverencia, probablemente ha estado cerca del Cordero, pero si los usa para jactarse, excluir o controlar, probablemente solo ha estado cerca de su propio ego. Y sin embargo, el texto sigue allí, inmóvil, inquebrantable, sin confirmar a ningún grupo, sin validar a ninguna denominación, sin sellar a nadie públicamente. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis no se presta para propaganda. No le importa lo que tú crees, le importa quién eres cuando todo es puesto a prueba. Y eso es precisamente lo que diferencia la leyenda de la revelación. La leyenda busca seguridad, la revelación sacude, la leyenda alimenta el orgullo, la revelación derriba al que se exalta, la leyenda grita: somos los elegidos. La revelación susurra: ¿estás dispuesto a seguir al Cordero donde sea? Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que se ha dicho? ¿Descartarlo todo? ¿Reírnos de quienes enseñaron cosas distintas? ¿Hacernos una nueva teoría para agregarla a la colección? No. Lo que hacemos es volver al texto, volver al temor reverente, volver al Cristo del Apocalipsis, el que tiene ojos como llama de fuego, el que conoce los corazones, el que no se deja manipular por dogmas ni denominaciones. Porque si algo nos enseña el Apocalipsis es que la verdad no siempre es para ser enseñada, a veces es para ser vivida. Y eso es lo que los 144.000 representan. Una vida sellada, no por sus doctrinas, sino por su lealtad. Una fidelidad que no necesita escenario. Una adoración que no necesita púlpito. Un seguimiento que no necesita reconocimiento. Así que tal vez el mayor error no fue decir demasiado, fue no escuchar el silencio entre las palabras. El Apocalipsis no te pregunta si sabes quiénes son los 144.000, te pregunta si tú eres digno de ser contado, no por otro, no por tu grupo, sino por aquel que ve en lo secreto y sella en lo eterno. Después de todo lo dicho, todo lo callado, todo lo debatido, aún queda una pregunta: ¿qué sabemos realmente? No lo que nos contaron, no lo que otros interpretaron, no lo que nos gustaría que fuera, sino lo que el texto, entre luces y sombras, nos permite ver con claridad. Y la verdad, aunque no es cómoda, sí es suficiente, porque cuando Dios revela algo, no lo hace para que te sientas superior, ni para que te llenes de respuesta, lo hace para que tiembles con reverencia. Y eso es lo que ocurre con los 144.000. No son el grupo que todos entienden, son el grupo que Dios distingue, que si sabemos que están sellados, sabemos que son contados, sabemos que son separados. Eso es innegociable, pero el
sello no es un lujo, es una responsabilidad, una marca que te pone en el centro de la batalla, no fuera de ella, porque nadie sella lo que no piensa usar, nadie protege lo que no valora, y si el Cordero los sella, es porque los necesita en pie. Sabemos también que no se contaminaron, no con mujeres, no con ídolos, no con el sistema, eso no los hace mejores, los hace más vulnerables, porque la pureza no es armadura, es objetivo de ataque, y si caminaron entre la suciedad del mundo, sin dejar que esa suciedad entrara en ellos, es porque entendieron algo que muchos olvidan. La santidad no es aislamiento, es resistencia, no es fingir perfección, es vivir con convicción. Sabemos que siguen al Cordero donde quiera que va, no cuando el camino es cómodo, no cuando hay luz, sino cuando hay oscuridad, porque hay lugares donde el Cordero va, que la religión nunca se atrevería a entrar, pero ellos no siguen una institución, no siguen una tendencia, no siguen una visión humana, siguen al Cordero, incluso cuando eso significa caminar hacia la cruz, incluso cuando eso significa perderlo todo, menos su fidelidad. Sabemos también que son llamados primicia, no por ser los primeros cronológicamente, sino por ser los primeros en entrega, en consagración, en permanencia. La primicia no es solo lo mejor, es lo que se da antes que todo lo demás, y eso los hace testigos, porque son una muestra anticipada de lo que el reino quiere formar en muchos. Ellos son el bosquejo, el modelo, no para que los imites desde la admiración, sino para que te preguntes si estás dispuesto. Sabemos que no hay mentira en sus bocas, eso dice más de lo que parece, porque no solo es lo que dicen, es lo que no dicen, no manipulan, no se acomodan, no mienten para sobrevivir, no suavizan la verdad para evitar persecución. En un mundo donde las palabras se venden, ellos permanecen firmes en lo que creen, no son perfectos, pero son íntegros. Y finalmente, sabemos que están delante del trono, sin mancha, sin vergüenza, sin esconderse, no porque nunca fallaron, sino porque su lealtad fue más fuerte que sus caídas. Ellos no fueron escogidos por ser los más sabios, ni los más influyentes, ni los más populares. Fueron escogidos porque no se rindieron. Entonces, ¿quiénes son los 144.000? Son los que se mantuvieron puros en un mundo sucio, hablaron verdad en medio del engaño, siguieron al Cordero aunque todos se desviaban, resistieron sin aplaudirse a sí mismos, fueron sellados no por religión, sino por fidelidad. No sabemos sus nombres, pero sabemos lo que los distingue, y eso debería ser suficiente, no para señalarlos, sino para preguntarnos, ¿estoy viviendo de una manera que el cielo quiera sellar? Porque tal vez no se trata de saber si ellos son judíos o gentiles, si son 144.000 exactos, o una representación, si son del pasado o del futuro. Tal vez se trata de algo más profundo, tal vez se trata de mirar la sombra de ese número y preguntarse, ¿dónde estoy yo? Porque el que sigue al Cordero por donde quiera que va, no necesita etiqueta, ni explicaciones, ni certeza, solo necesita obedecer. Y eso, al final, es lo que distingue a los que son sellados de los que solo fueron espectadores. Después de tantos símbolos, interpretaciones, silencios y sombras, llega el momento de volver a la única voz que nunca miente, lo que realmente está escrito, no lo que se ha dicho sobre ello, no lo que se ha deducido, manipulado o adornado, no lo que los hombres quieren que signifiquen, sino lo que Dios realmente reveló, porque si hay algo que el Apocalipsis exige, es honestidad con el texto, no con lo que imaginamos que dice, no con lo que nos gustaría que dijera, con lo que sí está allí, y cuando abrimos los ojos para mirar con reverencia, no con curiosidad, con humildad, no con orgullo, vemos que los 144.000 no son un grupo para admirar, son un llamado para todo. El Apocalipsis no glorifica el número, no hay fiesta, no hay medalla, no hay declaraciones de grandeza, solo hay un hecho innegociable, fueron sellados, y eso, en un libro como este, lo dice todo, porque en el Apocalipsis ser sellado es sobrevivir en fidelidad, es ser marcado por Dios para no rendirse, para no contaminarse, para no negar su nombre, aunque el infierno entero se levante. Ser sellado no es una distinción de élite, es un reconocimiento del cielo, a quienes no traicionaron al Cordero, cuando les costaba todo. Y si abrimos los ojos, vemos que el patrón del sellado no es nuevo. En Ezequiel capítulo 9, Dios envía a marcar con una señal a todos los que gimen y claman por las abominaciones de la ciudad, no los más sabios, no los que gritaban más fuerte, sino los que sufrían por lo que Dios sufría. Y después del sello, vino el juicio. ¿Lo ves? La señal no es solo protección, es delimitación. La marca separa a los que Dios ha encontrado fieles de los que solo tenían apariencia de fe.
Apocalipsis nos está diciendo algo muy claro, aunque muchos prefieren no escucharlo. No todos serán sellados, no todos estarán con el Cordero, no todos cantarán el cántico que nadie más puede aprender. Y eso no lo define una iglesia, ni un liderazgo, ni una tradición. Lo define la fidelidad en lo secreto, la obediencia sin testigo, la entrega sin garantía de aplauso. Porque el sello no es un premio, es un testimonio silencioso que grita desde el espíritu. Este no se vendió, este no se contaminó, este no me negó cuando todo ardía. Así que al final, la pregunta ya no es ¿quiénes son los 144.000? La pregunta es ¿estoy viviendo como alguien que podría ser contado? Y no como un intento de orgullo espiritual, sino como un ejercicio de conciencia. Porque si tu vida no lleva el sello de la cruz, tal vez lleva otra marca. Tal vez, sin darte cuenta, has estado siguiendo otra voz, otro sistema, otro cordero, que no es el verdadero. Apocalipsis no es un texto para armar teoría, es un espejo profético, uno que no muestra rostro, sino alma, uno que no proyecta el futuro para entretener, sino que lo revela para que el presente tiemble. Y en ese espejo, los 144.000 no se ven como una élite, se ven como lo que tú y yo deberíamos estar dispuestos a ser, fieles sin importar el costo, puros sin presumirlo, obedientes sin condiciones, silenciosos, pero sellado. ¿Estás esperando que llegue el fin o estás siendo transformado por lo que ya fue revelado? ¿Lees el Apocalipsis para conocer el futuro o para examinar tu presente? ¿Te interesa el número o el carácter de los que fueron contados? Porque si solo te interesa saber quiénes son, te perderás el mensaje que Dios dejó para ti. Pero si dejas que el texto te lea a ti, puede que descubras algo más grande que un número. Puede que descubras que tú también puedes ser sellado, no para escapar, no para jactarte, sino para resistir y para seguir al Cordero por donde quiera que vaya. La Biblia no te invita a entender todos los misterios, te invita a ser parte del testimonio. Y si decides caminar en fidelidad, aunque no te llamen por nombre, aunque nadie te cuente entre los sabios, aunque no entiendas del todo, el Cordero sabrá encontrarte. Y cuando lo haga, no necesitarás explicaciones, solo su mirada, solo su sello, y eso será suficiente. No sabemos sus nombres, no conocemos sus rostros, no se nos dieron biografía, solo una señal, fueron sellados, y ese sello, aunque invisible al ojo humano, era más real que cualquier corona, más fuerte que cualquier ejército, más eterno que cualquier tribu, iglesia o nación, porque los 144.000 no representan exclusividad, representan pureza en medio de la presión, lealtad sin aplauso, consagración cuando todo estaba en ruina. No fueron destacados por milagro, ni por fama, ni por posiciones, sino por algo que el mundo ya no valora: permanecer. Mientras todos huían, ellos resistieron. Mientras otros negociaban convicciones, ellos siguieron al Cordero, y lo hicieron sin necesidad de entenderlo todo, sin necesidad de ser reconocido, solo con una certeza ardiendo por dentro: Él me amó primero, y yo no voy a negarlo. Hoy, quizás, el sello sigue abierto, tal vez no ha sido completado, tal vez hay espacio, no para los que se creen dignos, sino para los que ya dejaron de confiar en sí mismos. El cielo no está buscando los más perfectos, está buscando los más fieles. Y si hay algo que este mensaje te deja, no es miedo, no es confusión, es una simple pregunta que arde con ternura. ¿Vivirás como alguien que el cielo quiera sellar? El número puede ser un misterio, la identidad puede ser debatida, pero lo que Dios busca es una generación que no se rinda, que no se venda, que no se mezcle, una generación que prefiera ser contada en el silencio del cielo, antes que ser celebrada por el ruido de la tierra. Tal vez no seas uno de los 144.000, o tal vez sí, pero eso no lo decides tú, lo decide tu caminar diario, tu fuego secreto, tu fidelidad cuando nadie te ve, porque el sello no se impone, se reconoce, y cuando llegue el día, el Cordero no contará número, contará corazones, y la pregunta no será ¿quién eres tú?, sino ¿me seguiste hasta el final? Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y aprendizaje. Si estos mensajes han tocado tu corazón y te ayudan a crecer espiritualmente, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita.